오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 2, versículo 13 hasta el 22. Marcos capítulo 2, versículo 13 hasta el 22. Vamos a leer todos juntos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al barco en los tributos públicos y les decía: sígueme. Y levantándose les siguió. Aconteció que estaba Jesús en la mesa en casa de él. Muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que les habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino de enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso puede los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo no puede ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo se les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendas de paño nuevo en vestidos viejos de otra manera. El mismo remiendo nuevo tira de los viejos y se hace peor la rotura. Y nadie echará vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derramará y los odres se perderán. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. 부대를 터뜨려 포도주와 부대를 버리게 되리라. 오직 새 포도주는 새 부대에 넣느니라 하시니라. Amén. En este momento vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a orar que a través de esa palabra podamos tener la fe y así podamos tener esa fe que es apta delante de Dios. También oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Vamos a orar todos juntos. 우리가 참 하나님 앞에 온전한 믿음을 회복하며 주 앞에 나가며 아버지 진리의 말씀을 우리 영혼에 담고 하나님의 기뻐하시는 자의 삶으로 우리가 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 우리 감동 입술의 기름 부사 말씀의 지혜와 말씀의 능력과 영감을 허락하여 주시고 우리는 그 말씀 앞에 참 순종하며 그 말씀을 깊이 깨닫는 우리의 영혼 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리의 영혼이 새 부다가 됨으로 말미암아 하나님의 말씀을 진실하게 담게 하여 주시고 그 모든 말씀을 실천해가는 온전한 믿음을 얻는 이 귀한 시간 되게 도와주셔서 우리가 영적인 말씀 우리 영혼이 깨어서 듣게 하여 주시고 성령의 이끄심과 나타함으로 우리 하나님이 함께 하심을 바라보고 주 앞에 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 우리 심령으로 인도하여 주시고 함께 하여 주시옵소서. 이 모든 가운데 주께서 도우시는 거룩한 성령의 역사를 보게 도와주시고 함께하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias por permitirnos este día santo. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa palabra preciosa que viene de ti, y ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que tu siervo pueda estar lleno, Señor, de ese poder espiritual. Y ayuda, Señor, que así pueda llevar esa voluntad eterna. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El nuevo vino en odres nuevos. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios envía al Hijo amado a la tierra para que la voluntad hecha en los cielos también sea hecha en la tierra. El nombre de Jesús es llena de la voluntad de Dios hecha en los cielos. Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores para arrepentimiento.
Las religiones del mundo se enfocan en la ética y moral, por eso toman como indigno a aquellos que están con los pecadores. Sin embargo, Jesús no vino a llamar a sanos que no necesitan de médicos, pero vino para llamar a los médicos que necesitan de médicos. Jesús no vino por religiones del mundo, pero vino para llamar a los pecadores que no son aceptados por la religión. La religión es como odres viejos y no pueden sostener el vino nuevo. Dios considera aquel que se arrepiente sin religión como odre nuevo. La verdad es obstaculizada por la religión y siempre es juzgada por la ética. El Espíritu Santo no vino en la religión, sino que mora y obra en los que han arrepentido. Como el vino nuevo tiene que ser puesto en odres nuevos, no podemos aceptar la verdad con la conciencia religiosa. Miren al llamado del Señor, si podemos encontrar a un religioso justo. El llamado de los que son aptos para ser condenados. No presuma de la conciencia religiosa, sino que tenga el corazón de arrepentimiento de pecador. Arrepiéntase y sea bautizado para que pueda ser odre nuevo. El que presume la conciencia religiosa no puede ser servidor del Señor. Dios escoge al pecador como publicanos y prostitutas, quienes se arrepintieron y volvieron a Él. Amén. 우리가 신앙생활 할 때 Nosotros, al tener nuestra vida de fe, 구원받은 자다. uno podrá decir, yo soy salvo, 의로운 자다. yo soy santo, 의로운 자입니다. yo soy justo. Así, pues, dirán algunas personas. 사실은 굉장히 예민한 문제. Pero al decir esto puede llegar a un problema muy 이렇게 말하는 순간에 delicado. ¿Por qué? Porque el decir, yo soy justo, desde ese momento, 갑자기 복음 esa persona 신앙의 está alejándose, se está alejando 지지는 않았다. de la esencia del evangelio, de la esencia del cristianismo. Se está alejando tanto que, aunque no se ha caído, está a punto de caerse. 물론 우리가 Obviamente, 있어요. uno podrá escuchar estas palabras y aceptarlas. 아니니까. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que no tiene una mala intención. Sin embargo, el decir de esta forma, el decir yo soy justo, 복음의 진수 se está alejando de ese propósito, o sea, de esa esencia de lo que el Evangelio está tratando de decir, ese propósito del Evangelio. Se está alejando de esto. 의로운 자다. El decir yo soy justo, 우리가 다 이해하니까 como todos nosotros entendemos lo que está tratando de decir, pero la verdad el decir estas palabras es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. 나는 의로움을 Pero 의롭다 함을 si uno dice, en cambio de decir yo soy justo, pero en cambio dice yo he sido justificado, o si dice yo a través de la gracia he recibido esta justificación, entonces esta persona está en esa esencia del Evangelio, está en ese propósito del Evangelio. Esta persona está dentro de ese propósito del Evangelio. Es un verdadero creyente. 성경은 이런 문제를 La Biblia, 혼동하지 않도록 분명하게 para que la gente no se confunda, la Biblia nos dice esta forma. Si vemos en Romanos 3:24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. 예수의
Nosotros al recibir a Jesús y luego de que nosotros nos arrepintiéramos, nosotros hemos recibido esa justificación de Dios. Pero eso no significa que a partir de ese momento ya por toda la eternidad seremos justificados, sino que en ese momento en que nosotros creemos en Jesús, nosotros legalmente ahora ya somos justificados. Pero nuestra esencia, siendo injustos, está todavía, esa esencia todavía está dentro de nosotros. Nosotros en el pasado, sin esa sangre, éramos injustos, pero no solamente con esa sangre, no significa que ya esa esencia, esa identidad se haya desaparecido por completo, sino que cada uno de nosotros siempre tiene que estar dentro de nosotros, continuamente debe estar ese corazón de arrepentimiento dentro de nosotros. ¿Por qué? Para que así pueda tener su efecto legalmente y así nosotros podemos sostener el estado de ser justos, o sea, de ser justificados. ¿Por qué? Porque si nosotros constantemente tenemos ese corazón de arrepentimiento en el cual nosotros tenemos la primera vez cuando tuvimos la salvación, entonces legalmente esto estará continuamente dentro de nosotros, esta justificación estará dentro de nosotros. Pero si nosotros decimos, si yo soy justo, entonces está hablando de esto. ¿Por qué? Porque esto, en sí, decir estas palabras, yo soy justo, está tratando de decir que yo no necesito arrepentirme, yo no necesito arrepentirme. Y también está confesando de que esta persona, sí, a sí mismo, que se está alejando del Evangelio y está actuando afuera del Evangelio. Pero la verdad es que nosotros no debemos actuar de esta forma, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque hasta el momento en el que nosotros vivamos todas nuestras vidas y moramos, todos estos días que nos ha faltado antes de morir, nosotros tenemos que vivir revestidos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque yo cuando dependo de esa gracia del Señor, en ese momento en el cual yo dependo de esa gracia del Señor, esa justicia de Jesús es cedida a nosotros. Y así nosotros siendo revestidos, o sea, nosotros ahora usamos esa ropa de la justicia de Cristo en nosotros. O sea, ¿qué significa? Que ha cedido a nosotros, que se ha dado a nosotros. O sea, que en cambio de nosotros ha cambiado esto. ¿Por qué? Porque así legalmente puede ser continuamente, puede ser aceptado legalmente. Esto es algo que nosotros no debemos olvidar, queridos hermanos. Por eso nosotros a ese día en el cual nosotros vivimos todas nuestras vidas a este momento, o sea, hasta el último momento, tenemos que tener ese corazón ferviente dentro de nosotros y guardar a nuestro espíritu de esta forma. ¿Para qué? Para que así, en medio de todo este momento, ese propósito del Evangelio sea realizado dentro de nosotros. El origen de la fe cristiana es el Evangelio. Y cada uno de nosotros tenemos a esta fe cristiana en la cual nosotros tenemos y así vivimos nuestras vidas a través de esto. Por eso, nuestro fundamento de esto, ¿qué es? Es el Evangelio. Comienza a través del Evangelio. Por eso, como este Evangelio ha sido realizado, como nosotros hemos obedecido a este Evangelio, así es como nosotros tenemos la fe. Pero entonces nosotros sabemos qué tan importante es el Evangelio. ¿Por qué? Porque todas las cosas comienzan con el Evangelio. Pero entonces, ¿dónde está ese centro del Evangelio? ¿Dónde está esa esencia del Evangelio? ¿Qué es lo que nos está enfocando? ¿Qué es lo que está enfocando en el Evangelio? Es que Dios salvará al hombre y todo aquel que viene delante de él y se arrepiente recibirá la salvación. Esto es el mensaje del Evangelio. Por eso, esto es lo que quiere realizar el Evangelio.
que toda la humanidad son pecadores. Sin embargo, Dios, al enviar a Jesucristo, y hace que a través de su Hijo todos esos pecados sean puestos en Él, y Él, al redimir nuestros pecados, Él ha tomado todo ese castigo del pecado, y ahora nosotros tenemos que reconocer esto, y ahora nosotros tenemos que saber que somos pecadores. Antes, aunque no sabíamos que lo éramos, ahora tenemos que saber que somos pecadores y nos arrepentamos y le obedezcamos, para que así la salvación pueda ser realizada en esa persona. Este es el propósito del Evangelio. Esto es lo que quiere realizar el Evangelio. Por eso, esa verdad que nosotros podemos ver en este momento es que Jesús, aunque haya muerto en la cruz y ha tomado todos nuestros pecados, nosotros quienes somos, todavía nosotros somos pecadores. Aquellos que aceptan que son pecadores, son quienes saben esa importancia de la cruz, conocen de que esa cruz es la gracia, saben de que dentro de esa cruz está esa gracia de Dios. Y esta persona que viene a este nivel, entonces esta persona, al conocer el Evangelio, tiene la oportunidad para arrepentirse, está preparado para arrepentirse, y luego esa justicia de Cristo va a ser cedida en nosotros. Pero entonces Dios, al ver esto, este es justo, tú eres justo. Así es como Dios declarará: tú eres justo. Así es como nosotros recibimos la salvación. Pero entonces, ese propósito del Evangelio es el segundo propósito a que quiere realizar el Evangelio, que les quiero decir. O sea, la segunda condición que uno necesita, ¿qué es? Es que uno tiene que pertenecer al dueño. Para que ese propósito del Evangelio sea realizado, Jesús vino en esta tierra, Él murió en la cruz, y Él, en cambio, de nosotros ha recibido ese castigo que es lo que tiene que tener en el pecado. Ahora, entonces, nos ha dado a nosotros la salvación. Ahora tenemos que pertenecer en Cristo. Tenemos que confesar de que Cristo es mi Señor, que ahora nosotros le pertenecemos a Él, que Él nos ha comprado a nosotros a través de su sangre. Ahora nosotros legalmente hemos entrado en Cristo. Y si yo le pertenezco a Cristo, si yo confieso de que yo le pertenezco a Cristo, y nosotros sabemos de que esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros tendrá su efecto en nosotros. Y nosotros, como resultado, ¿qué es lo que podemos ver? Dios nos mirará a nosotros y nos dirá: tú eres justo. Esta es la salvación, queridos hermanos. Por eso, Jesucristo, quien ha tomado cada uno de nuestros pecados y ha muerto en la cruz y ha recibido ese castigo, pero el hecho de que Jesús haya muerto, esto no significa que esto solamente por este hecho nosotros seamos salvos. Y aunque nosotros aceptamos esto, sí, Jesús murió en la cruz, y Él ha tomado todos los pecados del mundo, y Él murió para poder tomar todos los pecados. Y aunque acepta esto, pero si este no pertenece a Él, si no pertenece a Cristo, esta persona legalmente no tendrá esa evidencia de que ha sido cedida esa justicia de Cristo. Aquel que conoce que Jesús ha muerto en la cruz por uno, entonces tiene que pertenecer en Él, y así tiene que obedecerle, para que así Dios nos acepte a nosotros como justos. Por eso nosotros tenemos que entrar en Él. Y así, Él siendo como nuestra fortaleza, nosotros tenemos que estar dentro de sus brazos.
Por eso, nosotros tenemos que estar dentro de Cristo para que así podamos recibir la justicia de Jesús. No significa de que, ay, Él como ha muerto de esta forma, Él como ha hecho esto, yo puedo recibir esa salvación automáticamente, sino que tenemos que entrar en Él. Tenemos que pertenecer a Cristo para que así lo que Él haga pueda venir dentro de mí, pueda tener efecto legalmente dentro de mí. Por eso esa muerte de Cristo, aquellos que conocen esto y aquellos que conocen esto y aceptan esto, no significa que automáticamente vayan a ser justos, sino que para el Padre, quien es justo, quien tiene esa justicia, para que ellos puedan ser aceptar. O sea, Él tiene que aceptarnos como justos, o sea, tenemos que ser justificados. Uno podrá pensar, ay, uno solamente tiene que hacer esto y lo otro. Pero queridos hermanos, no es algo que el hombre puede juzgar y decir esto sí, esto no. Pero entonces delante del Padre tienen que ser justificados. ¿Por qué? Porque el Señor es quien juzga. Por eso, nosotros a través de esto podemos saber de que Cristo es quien nos ha justificado a nosotros. Esto no significa que el hombre en sí, nosotros en sí seamos justos, sino que todavía esa injusticia está dentro de nosotros. Quien Él, al derramar su sangre, Él nos ha justificado a nosotros a través de su mérito. Pero eso no significa que la esencia del hombre en sí haya cambiado siendo justo, sino que todavía sigue entre nosotros. No podemos decir, ay, yo soy justo, ay, todos mis pecados, yo ya no tengo pecado, ay, yo soy justo. La verdad es que uno al escuchar esto, uno puede decir, ay, gracias por esa gracia que Dios nos da a nosotros. Pero si no solamente aceptamos esto con nuestra cabeza, entonces podremos decir fácilmente, soy justo. ¿Por qué? Porque esto no será así, porque dentro de nosotros todavía sigue esa esencia dentro de nosotros. No es que dentro de nosotros haya cambiado. No es tampoco que dentro de nuestra identidad, ese carácter dentro de nosotros para pecar, no significa que haya desaparecido completamente, sino que todavía sigue dentro de mí. O sea, el decir que esa persona que todavía no ha cambiado, que todavía es pecador, y diga yo soy justo, ¿qué tan temeroso es esto? Uno siempre tiene que recordar que Cristo ha muerto en la cruz por nuestro pecado y nosotros cada vez tenemos que arrepentirnos para poder renovar nuestros corazones y cada uno de nosotros tenemos que determinarnos en vivir dentro de Cristo. No es que yo automáticamente he sido cambiado, he sido justo, sino que yo he sido justificado a través de ese arrepentimiento y sabiendo que yo soy pecador a través de esa gracia que Cristo nos ha dado a nosotros en la cruz. Y son esas personas que vivirán esa nueva vida dentro de Cristo. Aquellos que aceptan que Jesús es nuestro Señor, aquellos que se revistan de esa gracia de Dios, aquellos que toman esa justicia de Cristo dentro de nosotros, que nosotros hemos sido justificados. Que yo he sido renovado. Esto es lo que el Señor ha comenzado en nosotros. Y estas personas, si llegan a este punto, son creyentes, son aquellos que este propósito del Evangelio ha sido hecho en ellos, son cristianos. Y esto es un principio que nosotros tenemos que hacer hasta el último momento de nuestras vidas. Pero queridos hermanos, en medio de todo esto, en lo que es opuesto a esto, lo que es del enemigo, ¿qué es? Es el orgullo. El orgullo hace que uno a través de ese orgullo pueda comenzar los pecados más temerosos. El decir, yo soy justo.
podrá comenzar a decir, ay, ¿qué le pasa a esta persona? Ay, yo hago esto, pero ¿por qué esa persona lo hace? Comienza a juzgar a esa persona. Uno comienza a juzgar a otras personas, diciendo, ay, ¿tú por qué no haces lo que tienes que hacer? Ay, tú esto y lo otro. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Ay, yo soy justo y tú no. Esto es lo que está tratando de decir. Pero la persona que está diciendo eso, que está juzgando a las otras personas, en su esencia, ¿qué es? Es un pecador. Es un pecador. Sino que simplemente esta persona, a Dios le ha cedido la justicia de Cristo a esta persona. Esto es lo único diferente, pero esta persona todavía es pecador. Nosotros por eso siempre, nosotros al vivir en esta vida, siempre tenemos que entrar en los brazos de Cristo. Y Cristo nos está tomando en esto. Y nosotros legalmente estamos dentro de Él. Y Él nos está preocupando, Él nos está protegiendo a cada uno de nosotros. Para que nosotros seamos libres completamente de cualquier tipo de juicio. Para que así nosotros con Cristo podamos ser justificados igual con Cristo, para que el enemigo, el diablo, no pueda venir dentro de nosotros, sino que legalmente podamos estar en Él. Por eso el Padre en ese día dirá, yo no veo pecado en esta persona. ¿Por qué? Porque lo único que veo en esta persona es Cristo. Yo veo a esta persona como justo al estar en esta tierra. Por eso, el jactarse de su vida de fe, el poner más bajamente, el humillar a las personas, es algo que nosotros podemos ver comúnmente dentro de la iglesia. Sin embargo, estas acciones, estas actitudes son completamente opuestas del Evangelio, de la gracia. Esta persona, cuando es orgullosa, se ha alejado por completo de la gracia de Dios. En esta persona, ese mérito de Cristo no puede ser efectiva en ellos. Por eso, eventualmente, ellos caerán. Ese orgullo los hará caer. El orgullo es lo que está atacando a nuestra comunión con Cristo. Por eso, nosotros podemos ver que estas palabras que son y estas acciones son como esas actitudes que son dentro de la ley. ¿Qué son esas actitudes que nosotros podemos encontrar en la ley? Son completamente opuestas al Evangelio. Ese carácter de estas dos son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque a través de estas actitudes de la ley están dejando a un lado, abandonan ese evangelio, esa gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en su exterior está alejándose, está abandonando ese mérito de Cristo, esa gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque son completamente diferentes. Porque esta persona está menospreciando ese sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Esta persona que ha sido tomada con misericordia está ignorando esto y se está poniéndose enfrente del orgullo. Queridos hermanos, nosotros no tenemos nada que jactarnos para poder venir delante de Dios. Lo es completamente lo opuesto. Como no tenemos nada de qué jactarnos, hemos recibido esa gracia de Dios. Y esta es una de las características que nosotros tenemos. Pero porque nosotros recibimos la salvación, porque nos hemos arrepentido. Porque cada uno de nosotros hemos confesado, ay Dios, esto no soy yo. Yo soy pecador. Cristo, yo soy pecador. Es porque nosotros hemos abandonado por completo esto. Porque nosotros delante de Dios hemos confesado completamente que somos pecadores.
Pero si nosotros ahora nos estamos activando nuestra propia justicia, ¿qué significa? Que nosotros no nos hemos arrepentido, que no nos estamos arrepintiendo en este momento. El juzgar a otra persona, ¿qué significa? Que uno, aun incluso siendo pecador, está juzgando a otro pecador. Pero esa persona que ha sido pecado, que ha sido juzgada, esta persona también es pecador, pero el que está juzgando también es pecador. Pero esta persona que está juzgando es un pecador que es peor que el otro, porque está juzgando al otro. No juzguen a las otras personas. ¿Por qué? Porque esa persona es también incluso una persona que Dios ha aceptado. Si tú vas a juzgar, entonces tú a través de ese juez, tú vas a ser juzgado. A través de ese juicio, tú también serás juzgado. Queridos hermanos, nosotros podemos ver que dentro de la iglesia podemos encontrar que muchas personas juzgan con las cosas y con los estándares de este mundo. Y uno ve que uno está dentro de la iglesia, podemos ver que todavía están dentro del mundo. Hay tres cosas que nosotros tenemos que ver ahora. Es que primero hay unas cosas, uno no debe traer las cosas del mundo y juzgar a otras personas. ¿Por qué? Porque esta persona dirá que se está justificando, que piensa que es justo. O sea, esta persona no sabe ese valor de esa justicia que viene de Dios y no sabe cuánto uno tiene que proteger esta justicia. ¿Por qué? Porque piensa que uno es justo. Segundo, uno no debe traer estas cosas, esas ideas que son antropocentrismos, o sea, que vienen, digamos, como la democracia, o como uno tiene que tener la igualdad en toda la iglesia. Cosas así no deben venir en esto. Uno podrá decir, ay, como Cristo hizo también, pues la democracia, o sea, exteriormente podrán verse como similares, pero la verdad es que esto es completamente diferente al Evangelio. La iglesia de Cristo tiene el Evangelio, pero lo que no es del Evangelio, no podemos decir que sean el Evangelio. Por eso no podemos traer esas diferentes ideas del mundo dentro de la iglesia, y a través de estas ideas del mundo no podemos juzgar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque está tratando de atacar a Dios con lo que no es de Dios. Y comienza a malinterpretar pensando que estas cosas son del Evangelio, que esto es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Es que Cristo, al darnos a nosotros el Evangelio, nos ha dado ese Evangelio. ¿Para qué? Para cumplir su propósito de salvarnos a nosotros. Dios tiene misericordia de ti, te ha dado a ti esa gracia. Él ha muerto por ti. Esto es lo que nos ha dado Dios a nosotros. Dios no nos ha dado nada más. No podemos traer las cosas del mundo para poder ir en contra de esto. Dios no nos ha dado otro tipo de fundamento. Dios solamente nos ha dado ese fundamento que es Cristo, que es también lo que nos dice en Gálatas 1 desde el 7 al 8. No importa si lo que viene en nosotros o lo que el ángel nos traiga a nosotros. Este es otro evangelio diferente del que nos ha anunciado Dios a nosotros. El que hace esto recibirá el juicio. Dios tiene que obrar dentro de nosotros. No podemos traer otras cosas, otro evangelio que son de otras cosas. ¿Por qué? Porque en ese día tendremos que pagar. Otra cosa que también podemos encontrar que es esas personas que critican a las otras personas. Uno puede ver que esas personas parecen ser justas y parece que pueden estar hablando palabras que son justas. Pero ¿será que esto es lo que Dios verdaderamente desea? Lo que está tratando de decir es comúnmente esas personas lo que dicen son cosas de la carne. ¿Para qué? Para poder aliviar esas diferentes enojos que tienen dentro de ellos. El Evangelio no son esas ideologías que fueron creadas por el antropocentrismo.
no puede ir con estas cosas. Cuando nuestro Señor ha venido en esta tierra, Él vino con el Evangelio y podemos encontrar que todas esas diferentes cosas que experimentó Jesús y chocó dentro de este mundo. Y eso es lo que lo quiero explicar en este momento. Nosotros podemos ver de que luego de que Jesús había sanado al paralítico, Él fue al mar en Galilea y Él estuvo en Capernaum, y podemos ver de que Él cruzó un banco de los tributos públicos. Y podemos saber de que Capernaum, como era un lugar donde muchos de los negocios y cosas así ocurrían, podemos ver que estas cosas muchas cosas venían en ese lugar. Y podemos ver que él tuvo un encuentro con Leví, a quien es Mateo, en el cual le dice, sígueme, y siguió. Pero entonces todas las personas al ver esto se sorprendió con esto. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo rabí, siendo maestro, los publicanos eran personas completamente pues más malos en toda y viles en la sociedad en Israel, y eran personas que eran como traicioneros para ellos, y la verdad ellos no hablaban con ellos. Por eso los rabí, o sea, los maestros, no podían tener ninguna pues conexión, o pues era inimaginable el que tuviera pues una relación con estos publicanos. Pero entonces, algo que les quiero explicar en este momento es que en el pasaje bíblico podemos encontrar que la palabra pecadores y publicanos. Pero entonces, cuando hablamos sobre estos pecadores, no está hablando de esos pecadores que hayan hecho algo ilegal, sino son esas personas que eran personas que eran aisladas dentro de la sociedad a través de los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque ellos habían formado este tipo de sociedad en el cual esas personas, que los publicanos, eran pues llamados como pecadores. Pero entonces si vemos en pasaje bíblico, versículo 15, Marcos 2:15, que nos dice, aconteció que estaba Jesús en la mesa, en la casa de él. Muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con él y sus discípulos, y porque había muchos que les habían seguido. Por eso, entonces, pues podemos ver que Mateos, luego de que había aceptado el llamado de Cristo, invitó a Jesús a su casa para poder pues comer con ellos. Pero dice que habían muchos publicanos y pecadores. Y dice que todos ellos le habían seguido. O sea, podemos ver de que eran muchos esas personas, pero ellos gustaban de Cristo. Por eso le seguían. Podemos ver que todos estos tipos de personas malas y viles en la sociedad eran en ese lugar, pero nadie de ellos pues se sentía mal, porque todos venían de él. O sea, en ese lugar estaban todas las personas que no eran llamadas justas en la sociedad en ese momento. Pero estos fariseos y escribas vinieron delante de Cristo para poder juzgarlos, para poder, pues, y criticarlo. Pero entonces si vemos en el versículo 16 que dice, y en los escribas y los fariseos viendo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué es que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Por eso podemos ver de que era algo inimaginable que que vaya él comer con los pecadores y los publicanos. Por eso para los fariseos Cristo era alguien raro, no había nada pues correcto en él. ¿Por qué? Porque lo único que él tenía relaciones con estos pecadores y publicanos, y estos fariseos estaban llenos de gozo porque ellos eran justos y estaban comenzando a criticar a otras personas.
Por eso, para ellos, cumplir con esas diferentes leyes y estas cosas los hacía a ellos mismos justos. Y la verdad, lo único que ellos seguían estas diferentes cosas. Y por eso ellos sentían de que ellos exteriormente eran justos. 그들에겐 법이 있어요. Podemos ver de que los israelitas tenían la ley, pero ellos no cumplieron con esa ley, sino cumplieron con esa ley de que ellos habían añadido, esas leyes que ellos habían añadido. 그냥 아이디어를 자꾸 막 덧붙여가지고 막 Y estos fariseos constantemente creaban leyes en el cual tomaban del mundo para poder formar ellos mismos. 그래서 이렇게 Y no, esas leyes que ellos recibieron de Moisés. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual ellos realizaron esto? 지키면은 엄청 진짜 ¿Por qué? 확실하잖아요. Porque si hubieran cumplido con las leyes de Moisés y todas estas cosas, entonces ellos hubieran sido santos. Pero ellos no solamente lo hicieron desde su interior, sino solamente exteriormente. Ellos no pudieron ninguna relación con esos pecadores diciendo porque eran sucios. ¿Y por qué? Porque ellos, a través de cumplir con esas leyes que habían formado, ellos son justos. Pero para Cristo, ¿qué fue lo que hizo? En cambio, Él fue junto con los pecadores. Él, en cambio, estuvo junto con con el paralítico, con los leprosos. Estuvo junto con ellos, en cambio. Pero entonces, ¿qué fue lo que Cristo dijo al ver como los escribas estaban criticando? Si vemos el versículo 17 que dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. 죄인을 부르러 왔노라. He venido a llamar a los pecadores. Pero ¿qué los dice en Lucas 5:32 a través de este mismo, cuando habla sobre este mismo tema? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él no solamente llamó a los pecadores, sino que Él vino para poder hacer que ellos puedan arrepentirse. Por eso, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Quiénes son los que están enfermos? Estos fariseos. 필요로 한 거예요. 의원을. ¿Quién eran estos enfermos? O sea, estos enfermos eran estos publicanos y estos pecadores, esos enfermos. 예수를 필요로 하는 Estoy volviendo a aclarar, pero estas personas ellos necesitaban de Cristo, pero estos fariseos y estos saduceos, la verdad, no necesitaban de Cristo. Ellos pensaban que ellos eran sanos. 이제 그래서 또 즉시 이어서 또 Pero luego, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar nuevamente? Como los fariseos criticaron cuando habla acerca del ayuno, diciendo de que ellos no habían ayunado. ¿Por qué? Porque si vemos a través de la tradición de los fariseos y saduceos y también los rabí, en ese tiempo, pues los lunes y los jueves ayunaban en esos 2 días de la semana. Pero ese día en el cual Jesús comía con los pecadores y publicanos, creo que era un lunes o era un jueves. Por eso vino los fariseos y les criticó diciendo que por qué no ayunaba, como nos dice en el versículo 18. Y hasta los discípulos de Juan también pues ayunaban, porque él no ayunaba. 이제는 왜 금식하는지 아는데 왜 하필이면 죄인들과 Y también, ¿qué es lo que está diciendo? Pero no solamente no están ayudando, sino porque estás comiendo con los pecadores y con los publicanos. Y era algo muy importante para los fariseos en ese tiempo, el ayuno. 기도, Esas 3 cosas eran el ayuno, la oración 구제, y el ayudar a otras personas. 금식 El ayuno 일주일에 2번씩이나 하니까 era algo que ellos hacían 2 veces en la semana. Y en ese momento eran momentos en el cual ellos se jactaban acerca de esto. 못 먹었어. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, como, 참아야 돼 이렇게
Ellos al venir delante de las personas dicen, ay, estoy ayunando, ay, no he comido nada. Pero cuando oran también, ¿qué es lo que hacen? Cuando están solos, no oran ni hacen otras cosas, pero cuando ven que las otras personas están junto con ellos, entonces comienzan a orar en voz alta. Y también, y cuando comienza a ayudar a los pobres, comienza a hacer, pues, a clamar para poder atraer la atención de muchas personas. Ellos pensaron que al hacer esto, ellos podían ser justos. Pero entonces podemos ver que cada uno de ellos, al hacer estas tres cosas, el ayunar, el orar y ayudar a las otras personas, ellos lo hacían para poder jactarse a través de esto. Pero queridos hermanos, esto no es la ley. Esto no es la ley, sino que era algo que ellos hacían para poder jactarse de sí mismos. Pero que nos dice la Biblia a nosotros que ellos hicieran solamente una sola vez. El ayunar es algo que ellos tenían que hacer solamente una vez en el día de la expiación. Pero los fariseos, ellos para poder hacerse justos, ellos decían que ellos tenían que hacerlo 2 veces a la semana. Pero la ley solamente les decía que lo hicieran una vez al año, pero ellos lo hacían varias veces al año. Pero entonces, el Señor se enfadó en eso. ¿Por qué? Porque el Señor cumplía con la ley, pero ellos eran los que no cumplían con esa ley y ellos le criticaban. Y ellos comienzan a juzgar a las otras personas. Pero ¿qué nos dice en el versículo 19 y 20 cuando responde a esto? ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? ¿Acaso pueden los que estaban en las bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo el esposo no puede ayunar, pero tendrá días cuando el esposo se les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Por eso, ¿qué es lo que está diciendo? En las bodas, nosotros podemos ver que tienen que gozarse en cambio de ayunar y tener pues dolores, aflicciones en su carne, sino que en las bodas tienen que estar felices. Y también, ¿qué es lo que dice? Que en ese momento, en ese tiempo pues en ese tiempo cuando eran las bodas eran de 7 días y en esos 7 días si tenían días en el cual tienen que ayunar, ellos podían no ayunar cuando tenían bodas. Pero Él era el Mesías en el cual Él estaba diciendo, ustedes cuando ayunan, ¿para qué es? Para que ustedes puedan esperar al Mesías, ¿no es así? ¿Para qué es la ley? Para que ustedes puedan esperar al Mesías, pero acá está el Mesías, pero ustedes, ¿por qué están diciendo estas cosas? Pero habrá un día en el cual este Mesías será tomado y morirá. Pero entonces luego tiene otra parábola que Jesús dice, ¿qué es lo que dice? Que está hablando de esas personas que se enorgullecen y dicen que son justos, diciendo que el Evangelio y estas personas que se justifican con su orgullo no pueden ir juntos. Que dice en el versículo 21, nadie pone remiendo de paños nuevos en vestidos viejos. ¿Por qué? Porque si esos remiendos de paño nuevo, si son juntos con los vestidos viejos, entonces podemos ver que esa forma en sí no están juntos. Pero si una vez que son lavadas, entonces estas vestidos viejos ya han sido reducidas. Pero estos remiendos nuevos, la verdad, tienen que lavarse varias veces para poder, para ser más pequeños, pero cuando van juntos esto puede dañar a la ropa. Pero entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir Jesús en esto? Que el Evangelio que tiene ese arrepentimiento y tiene esa gracia son esas personas que aceptan que son pecadores y se arrepienten delante del Señor. Pero estas personas, ¿qué es lo que está diciendo? Este Evangelio no puede estar junto con el Evangelio. No puede estar junto con la ley, perdón. No pueden estar junto con la ley. La ley y el Evangelio no pueden ir juntos.
¿Qué es lo que importante que nosotros podemos ver? Nadie pone remiendos de paños nuevos en vestiduras viejas. Pero cuando habla en vestiduras viejas, se está hablando sobre estos fariseos y saduceos, que está hablando sobre esas leyes que ellos formaron. Pues aparte de la ley, para poder justificarse, para poder ser justos a través de esto. Pero, ¿qué fue lo que Jesús hizo al venir en ellos? Él trajo el perdón, trajo ese perdón y esa justicia que les es cedida a ellas. Y podemos ver que esto es lo que Jesús ha traído, y lo que los fariseos han tenido no puede ir juntas. Por eso podemos ver de que esta idea de que yo soy justo automáticamente es completamente opuesto con el Evangelio de Cristo. Y también que es lo que Jesús dice en parábola, nuevamente en el versículo 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derramará, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo tiene que ser puesto en odres nuevos. ¿Por qué? Porque si el vino nuevo es puesto en odres viejos, esto se romperá. En ese tiempo, pues ponían el vino en el cuero de los animales, pero esos odres viejos, como no tenían esa elasticidad, ellos pues al ser usadas tantas veces que se ponían duros. Pero el poner ese vino nuevo en ese lugar, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Entonces, como se fermentiza ese vino, que comienza a estirarse, o sea, comienza a crecer en volumen, que este odre viejo no puede sostener, como no tiene esa elasticidad, entonces se romperá en un punto. Por eso esos vinos nuevos tienen que venir en odres nuevos. Esto era un principio que todas las personas conocían en ese tiempo, y así era como les está explicando. Aquellos que piensan que son justos por sí mismos, algo que ellos tenían más por 2000 años, ese pensamiento que ellos tenían, la verdad no pueden recibir ese evangelio de Cristo que tiene el perdón, que tiene la gracia. O sea, no puede ir junto con esto. O sea, no puede ir junto con esto, sino que uno tiene que abandonar esto. Abandonar esos pensamientos que nos dice en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por eso, está hablando sobre esas actitudes de la ley. Está hablando sobre esas actitudes antropocentristas, en el cual ellos, siendo justificados a través de la ley, estas son personas que son quitadas de Él, que son personas que se han caído de la gracia. Si vemos el evangelio del cristianismo, podemos ver de que es esa puerta estrecha en la cual solamente podemos encontrar en Cristo. Es algo que Cristo nos da a nosotros, es ese evangelio de Cristo. Por eso, cuando habla sobre la salvación, está hablando que uno tiene que arrepentirse de que uno que ha sido pecador. Solo aquellos que conocen que son pecadores pueden recibir ese perdón. Por eso si vemos en Timoteos 1:15, que dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero los cuales yo soy el primero, como es lo que ha hablado Pablo. Pablo era una de las personas que sobresalían entre todos estos creyentes, pero él dijo de que él era pecador, pero él dijo que era el pecador. Pero ¿qué es lo que dice de que él siendo pecador? Que él era el primero de esos pecadores, o sea que él es más vil en todos estos pecadores. Pero ¿por qué será que Cristo llamó a estas personas? A estas personas que eran más bajas dentro de la sociedad, de estos pecadores. ¿Por qué será que Él vino con ellos? Él vino a escogerlos a ellos, como nos dice en 1 Corintios 1, es del 28 a 29. Porque Él sabía de que estas personas tenían esa esperanza.
para que ninguno de ellos se actúe en su presencia. Queridos hermanos, dentro de las personas que vienen en Cristo, los que están dentro de Cristo, no hay ninguno que sean perfectos. Y tampoco no somos personas que queremos ser perfectos y ser perfectos delante de Él, sino que nosotros de la misma forma cuando al venir delante de Dios no teníamos nada, de la misma forma en este momento también no tenemos nada, pero en cambio nosotros somos personas que hemos sido perdonados. Que nosotros, como no tenemos nada delante de Dios, hemos sido venido delante de Dios siendo humildes. La iglesia está llena de estas personas que son humildes. Aquellos que son creyentes saben que son pecadores. Son personas que ellos no tratan de venir con su propia justicia porque saben que son pecadores. Nosotros al arrepentirnos ahora hemos entrado en Cristo. Nosotros hemos recibido ese regalo de la gracia y cada uno de nosotros hemos sido justificados y somos personas que hemos recibido la salvación. Nosotros al estar en este mundo, ahora nosotros estamos en esas alas de Dios y nosotros a través de esa justicia de Dios, nosotros estamos delante de Dios. No, hasta ese momento que nosotros dejemos este mundo. Hasta el día en el cual nosotros tengamos esa misma esperanza y en ese día de gloria en el cual nosotros estaremos con Él. Aunque nosotros en este momento tenemos esas dificultades y esa es la razón por la cual nosotros podemos sobrepasar estas dificultades. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha mostrado ese amor del Padre y ese amor de ese Padre ha venido dentro de nosotros. De la misma forma como el Padre ha amado al Hijo, el Hijo nos ha amado a nosotros y que nos ha tomado a nosotros, que éramos pecadores de los pecadores, que nos ha amado a nosotros, que hemos comprobado esa gracia y ese amor. Espero que ninguno de nosotros en nuestra iglesia no haya ninguno que sea justo y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Que nosotros al venir con Dios, al venir delante de Dios, que nosotros podamos recibir esa gracia de Dios y así Dios nos pueda justificar a cada uno de nosotros y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Queridos hermanos, hasta este momento en el cual nosotros dejemos este mundo, espero que toda nuestra iglesia se revistan de la justicia y esa gracia de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Cuando al orar delante de Dios, confesemos, Padre, yo no tengo nada de qué jactarme, nada de qué orgullecerme delante tuyo. Yo solamente vivo a través de tu justicia. Yo deseo recibir tu justicia en abundancia. Yo deseo vivir dentro de tu justicia y yo deseo estar dentro de ti. Ayúdame. Vamos a orar todos juntos.